Em, pues nada, este tema de búsqueda de información yo creo que ahorita se ha vuelto uno de los más complejos y uno de las habilidades más importantes que uno debe tener, no solo como potencial investigador, sino como médico, ¿no? O sea, nos enfrentamos ahorita a una época en la que la pandemia por COVID-19 nos cambió totalmente el paradigma. Voy a empezar a compartir pantalla. Y pues bueno, en este paradigma ahora nosotros tenemos que enfrentarnos, ya sabíamos que la literatura crecía a un paso desmedido, pero ahora está creciendo a un paso desmedido, pues que sale completamente de las expectativas que todos anticipábamos, ¿no? El mejor ejemplo es lo que pasó durante 2020 con COVID-19. Y pues bueno, entonces se vuelve una habilidad indispensable, ¿no? Vamos a tener que buscar información, vamos a tener que hacerlo de forma eficiente y vamos a tener que hacerlo de la forma que nos dé los mejores resultados. Entonces, hay muchas formas de hacer esto. En realidad, ahorita solo les voy a dar algunas directrices, algunas guías y algunos tips que les den por lo menos un panorama general de cómo poder llevar a cabo búsqueda de información sin morir en el intento, ¿no? Que nos podamos encontrar con información que nosotros requiramos, con la calidad que la requerimos y con la especificidad que nos pueda ofrecer la literatura que tenemos en el momento. Eh, Cuando nosotros pensamos en cuál es el proceso de búsqueda de información, pues generalmente esto va a partir de una pregunta. Esta puede ser una pregunta que si nosotros lo estamos teniendo en la clínica, va a ser una pregunta clínicamente relevante. Si nosotros la tenemos en investigación, va a ser una pregunta de investigación. Entre más específica la pregunta, y ahorita platicamos un poco más sobre la especificidad de la pregunta, pues mucho más sencillo va a ser que nosotros podamos tener la evidencia que necesitamos para contestarla. Entonces, tener una buena pregunta siempre es la mejor práctica para empezar. O sea, si uno agarra un buscador, el que sea, ya sea Google Académico, ya sea medRxiv, eh, ya sea PubMed, y pone una palabra que sea muy general, sin especificidad, sin que te ofrezca ninguna alternativa viable para poder identificar la literatura que es genuinamente relevante, pues no vas a poder hacer una búsqueda. Entonces, la clase de hoy asume que ustedes ya tienen alguna idea de cómo formular una pregunta, ya sea clínicamente relevante o de investigación, según sea el caso, y poder aterrizarla. De todas maneras, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ahorita estaríamos en el paso 2 de la búsqueda de la evidencia, en el cual nosotros ya teniendo una pregunta clara, teniendo claro el campo y la especificidad de la pregunta que nosotros queremos buscar, pues ahora nos vamos a dedicar a que esta evidencia sea de calidad y sea efectiva, ¿sale? Esto después nos va a ayudar a que la evidencia la identifiquemos, podamos evaluar su validez, su aplicabilidad, su reproducibilidad y validez externa y poder integrarla con diferentes directrices que nos permitan, primero, llevar a cabo medicina basada en evidencias y segundo, si lo estamos viendo en un contexto de investigación, poder armar un marco teórico que sea de relevancia. Entonces aquí tenemos una pregunta clínica relevante, ¿no? Que bueno, en realidad es un formato muy flexible porque nos va a permitir también arrojarlo para diferentes contextos de investigación. Entonces, generalmente nosotros tenemos un paciente o un problema. Este debe de ser claro. Entre más claro y específico sea, nosotros vamos a poder tener mayor claridad en lo que nosotros queremos escribir. Entonces, me comentó la doctora Diana que les envió el capítulo que preparamos para la búsqueda de información. En este viene un ejemplo, por ejemplo, de búsqueda del efecto de las estatinas en adultos mayores, ¿no? Entonces acá haríamos una especificación en paciente o problema de personas mayores de 65 años o adultos mayores de 65 años con alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos especificado un problema. No nos interesa ningún otro artículo más que aquellos que sean adultos mayores de 65 años con alto riesgo cardiovascular. Y la intervención, en el caso del capítulo, se comenta que se haga una intervención de dar estatinas para prevención de riesgo cardiovascular. Entonces, la pregunta es, ¿queremos dar o no dar estatinas? ¿No? Entonces, queremos manejar el riesgo cardiovascular con o sin estatinas. Esto queda muy claro, estatinas comparado con no darlas, ¿no? Entonces, en pacientes mayores de 65 años de edad con alto riesgo cardiovascular, el administrar una estatina para prevención de riesgo cardiovascular es mejor que no darla y entonces acá sería el evento de interés, reducción de riesgo de mortalidad cardiovascular. Y entonces ahí ya tenemos una serie de elementos que nos van a ayudar
a identificar aquellas cosas que nos van a servir para hacer una búsqueda más específica, ¿sale? Pero ahora, esta pregunta puede ser una pregunta relevante, ¿no? Pero ustedes se van a tener que hacer algunas preguntas previo a siquiera considerar hacer la búsqueda. Primero, su pregunta es relevante, es decir, es una pregunta que no tenga una respuesta ya anticipada o ya conocida en el campo. ¿Esto por qué? Porque ¿qué tal? Pongamos algún otro ejemplo. Vamos a irnos, por ejemplo, a si administramos o no dexametasona a un paciente crítico con requerimiento de oxígeno que tenga COVID-19, ¿no? Hoy sabemos, por los estudios que han salido, en particular el estudio Recovery, que en efecto tenemos que hacer una administración de dexametasona para reducción de mortalidad en pacientes con COVID-19, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir identificando diferentes elementos que nos van a servir para hacer o no esta pregunta. Entonces, ahí yo ya no buscaría. ¿Por qué? Porque la evidencia ya es clara, ya se está haciendo, ya se trasladó a la práctica clínica, ¿no? Los esteroides funcionan en pacientes críticos con COVID-19 y requerimiento de oxígeno. Entonces, la pregunta sería, pues, si es relevante, ok, ¿existirán estudios que nos permitan hacer esta respuesta? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos preguntarnos después si administrar dexametasona en pacientes leves con COVID-19 mejora desenlaces, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de estudios requeriríamos? Ahí sería un ensayo clínico aleatorizado en comunidad. ¿Conocemos alguno? ¿Existe alguno? ¿Será factible tener alguno en este punto? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, entonces la búsqueda no va a ser eficiente y no va a ser efectiva. Entonces, lo que asume una búsqueda eficiente de información es que ustedes tienen cierta familiarización con el campo. Aunque a lo mejor ustedes no la tengan tan claro, por lo menos van a tener alguna idea. Si la pregunta se puede responder buscando en cualquier libro o buscando en alguna guía, pues a lo mejor no es tan necesario hacer una búsqueda de este tipo, ¿no? Primero, porque nos puede llevar a más complicaciones que respuestas claras. Y segundo, porque a lo mejor no vamos a tener nosotros alguna claridad específica, ¿no? Entonces, después de conocer el campo, tenemos que pensar en el conocimiento previo, ¿no? Entonces, ¿existe suficiente información para responder la pregunta? Es decir, si nosotros regresamos a la idea de administrar un esteroide en pacientes leves de COVID, ¿no? ¿Existe suficiente información para hacerlo? Probablemente ahorita, como hemos seguido casi a pie de cañón la pandemia, podremos decir, pues no, ¿no? Entonces, en este caso, hacer una búsqueda probablemente sería infructífera. Encontraremos a lo mejor estudios especulativos, algunos estudios pequeños, in vitro, que no nos ayudaría a dar una respuesta concluyente a nuestra pregunta de investigación. Pero a lo mejor existe otro rubro. Si hay controversia, a lo mejor no hay controversia, ¿no? Y como no hay controversia, pues no necesitamos hacer nada para poder llevar a cabo esta pregunta. Entonces vamos a dejar nosotros de considerar este rubro y pues si no hay controversia y todos lo saben y pues no tenemos nada que buscar, pues hasta ahí lo dejamos, ¿no? Ahora, a lo mejor no se sabe, pero nosotros queremos identificar áreas de oportunidad. Entonces, a lo mejor ustedes lo que quieren es hacer un estudio en comunidad para evaluar la efectividad de dexametasona como prevención para hospitalización o desenlaces graves en pacientes con COVID-19. Entonces, ahí sería interesante identificar brechas en conocimiento mediante una búsqueda sistemática. A lo mejor ahí sí, pero vean cómo se reformula la idea de lo que queremos buscar. Si lo que queremos buscar es algo que nos ayude a tomar una decisión, lo más importante son estas primeras 4 preguntas. Si lo que queremos es identificar que estas primeras 4 preguntas no tienen una respuesta, pero nosotros pudiéramos identificar un campo donde esta sí, entonces esa búsqueda de información adquiere otra dimensión. Y entonces ahora lo que queremos es buscar áreas de oportunidad. Y entonces lo que queremos decir es qué tipo de estudio nos ayudaría a responder la pregunta que nosotros queremos para poder diseñarlo, ¿sale? Son dos formas de ver o dos formas totalmente distintas de ver una pregunta de investigación, una pregunta clínicamente relevante y aterrizarla en diferentes contextos. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos una claridad sobre el campo, sobre la pregunta y sobre lo que potencialmente esperamos encontrar, entonces, ahora sí, nosotros vamos a considerar las diferentes bases de datos. Y estas bases de datos, pues nos van a ayudar a poder sacar diferentes conclusiones. Ustedes seguramente conocen una de las bases de datos más grandes, que es Medline.
La diferencia entre las bases de datos y los buscadores, ahorita lo vamos a platicar, pero cuando nosotros consideramos las bases de datos, lo que tenemos que pensar es qué tipo de información requerimos. Entonces, si vamos a buscar estudios médicos, los estudios médicos a lo mejor los vamos a identificar mejor en Medline, ¿no? Sin embargo, existen algunas otras bibliotecas que han ido creciendo, algunas de las cuales son recientes, algunas de las cuales se han ido fortaleciendo. Por ejemplo, la Cochrane Library nos va a ayudar a resolver muchas preguntas sin necesidad de buscar en Medline, ¿no? Entonces, una parte importante de la búsqueda de información es saber dónde buscar. Una de las cosas que yo he tratado de sistematizar, por ejemplo, ¿para qué se está haciendo una especialidad en tal o una residencia en tal especialidad médica o un doctorado en tal área? En realidad, tú nunca te vas a volver experto sabiendo todo. Algo que caracteriza a un experto es que sabe dónde buscar la información y sabe cómo utilizarla. Entonces, si ustedes saben cuál es la base de datos que es relevante para ustedes, esto les va a ahorrar muchísimo tiempo en la búsqueda de información. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren hacer o resolver una pregunta que a lo mejor es más de índole sociomédica, por ejemplo, están buscando la influencia de movimientos sociales sobre la atención sanitaria, a lo mejor para alguna tesis o para alguna pregunta de investigación y se van a Medline, es probable que identifiquen ciertos artículos, pero muy probablemente sería mucho más sencillo que lo buscaran en una base de datos especializada en ciencias sociales, ¿no? Y ahí tendrían ustedes mayor especificidad para buscar sus datos. O a lo mejor tienen una pregunta que es muy controversial en el campo, es más factible que busquemos una revisión sistemática en Cochrane o un metaanálisis para poder tener mayor precisión al momento de hacer nuestra búsqueda. Entonces, la base de datos es lo que contiene la biblioteca de información. Esta biblioteca de información es un acervo que nos va a ayudar a poder sacar una conclusión. Sin embargo, estas bases de datos se valen de servicios de información para poder llevar a cabo las búsquedas. El servicio de información más conocido y probablemente más utilizado por todos ustedes es PubMed. ¿Sale? PubMed es una herramienta que nos va a ayudar a hacer búsquedas que sean más precisas y más específicas y que se encuentran dentro de la Biblioteca General de Medline. Entonces, PubMed no nos va a permitir buscar información si no está contenido en la base de datos de Medline. Si está contenido en la base de datos de Medline, entonces sí vamos nosotros a poder hacer esa identificación de manera precisa. Ahora, existen algunos otros servicios de información que van a hacer uso de diferentes bases de datos que después pueden traslaparse. Por ejemplo, Science Direct, que hace uso de la biblioteca de Elsevier, puede tener mucha información que también va a contener PubMed. Wolters Kluwer Health, que es pues también otra editorial, también va a tener alguna información que se va a traslapar con PubMed. Lo mismo con OVIDSP. Y vamos a tener algunas otras servicios de información que nos van a ayudar a hacer búsquedas sistemáticas. Ahora, PubMed está teniendo una nueva iniciativa que está tratando de integrar algunos buscadores de preprints. Un preprint, para aquellos que a lo mejor, yo espero que por la pandemia ya la mayoría estemos familiarizados con el término, pero por si no, un preprint es un artículo que se podría llamar como la versión del autor, la versión del director, si nosotros queremos hacer uso del lingo de las películas, que es el artículo tal como el autor estaría dispuesto a publicarlo, ¿sale? Y entonces, esto es previo a que haya pasado por revisión por pares, previo a que se publique en una revista arbitrada, y lo sube a una plataforma. Estas plataformas han crecido muchísimo. En medicina son relativamente recientes, no tienen más de 3 años que se está llevando a cabo de manera sistemática. Sin embargo, en el campo de las ciencias biológicas, en el campo de las ciencias exactas, de la física, de la psicología, esta es una práctica que lleva muchísimos años, ¿sale? Ahora PubMed está tratando de integrar que estos buscadores integren también información de los preprints para que podamos hacer búsquedas que ahora también contemplen esta literatura gris. Sin embargo, es un piloto, solo lo están haciendo ahorita para ensayos del NIH, no todos se depositan directamente en PubMed y si funciona, muy probablemente pronto también PubMed pueda considerar dentro de sus búsquedas los preprints que se vayan publicando, lo cual va a ser una gran ventaja para aquellos que nos dedicamos a hacer revisiones sistemáticas o búsquedas de información de manera eficiente. Entonces, vamos a saltar ahorita un poco a una parte práctica más dirigida hacia PubMed. Entonces, hay diferentes formas en las que nosotros podemos hacer búsquedas de información. Ahorita les voy a enseñar unas capturas que son pues ya de hace varios años y ahorita vamos a saltar directamente hacia PubMed para poder ver cómo la nueva interfaz nos puede ayudar a hacer búsquedas, ¿sale? Entonces, lo primero es hacer una búsqueda libre
y vamos a experimentar después con los filtros. Los filtros se apoyan de algunos términos que se llaman términos MESH, que son Medical Subheadings, y estos Medical Subheadings también pueden llevar otros tipos de subheadings que son área específicos. Entonces, estos nos van a ayudar a hacer una búsqueda más refinada que nos permita reducir el campo de opciones que nosotros queremos buscar y nos vamos a valer de operadores booleanos. Ahorita vamos primero a trabajar con estos 4 y después vamos a saltar a los operadores booleanos, ¿sale? En función de esto podemos desarrollar algoritmos de búsqueda que sean avanzados, sean complejos y que nos permitan establecer límites específicos para que nuestra búsqueda no solamente sea eficiente, sino que además sea reproducible. Entonces voy a saltar a PubMed para que todos lo veamos. Esta es la nueva visión de PubMed. PubMed, como sabemos, pues tiene un montón de características. Generalmente yo de aquí luego me salto acá, pero les quiero enseñar que acá vamos a tener diferentes elementos que pueden ser de mucha utilidad. Por ejemplo, ahorita vamos a utilizar el Advanced Search, vamos a usar los Clinical Queries e incluso si ustedes están haciendo un trabajo y lo que quieren es poder citarlo adecuadamente, también hay algunas herramientas que van a ayudar. También les voy a platicar un poco de cómo hacer estas citas de manera más efectiva. Y algo importante es que sobre todo en épocas como ahorita, cuando la información se genera con mucha velocidad y de repente nos interesa ver artículos de relevancia, PubMed acaba de agregar hace no mucho tiempo una sección que se llama Trending Articles. Trending Articles saca como los artículos que han tenido mayor impacto en los medios o en las redes sociales y te los pone como para que los veas, como para que conozcas en general cuáles son los más importantes. Por ejemplo, este es un artículo que sonó mucho en Science, en el que hicieron una evaluación de los cambios en el gasto energético a lo largo de la vida humana. Está muy padre ese artículo, si lo quieren checar está muy interesante. Por ejemplo, aquí viene un artículo sobre el reconocimiento de diferentes... Marcelino, buen día, eje vial 5 Sur. De diferentes cepas de COVID-19. La de Wuhan Periférico, vas por y la la ruta de más 614G. También tenemos algunas otras, por ejemplo, esta que está asociada a miocarditis por vacunación, el estudio Coronapod, que es el de boosters, y algunos otros que han salido sobre inmunoterapia, ¿no? Y también te dice los últimos artículos que han salido de diferentes fuentes de la literatura. Entonces, nosotros podemos ir identificando que la plataforma de PubMed tiene diferentes características que nos van a permitir hacer búsquedas que sean eficientes, pero lo más importante es conocer este buscador. Entonces, primero vamos a hacer una búsqueda libre, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el ejemplo de los esteroides en COVID-19, ¿no? Entonces, digamos que yo no sé nada y voy a hacer primero una búsqueda libre. Steroids in COVID-19. Y hago una búsqueda. Y entonces veo primero, aquí nosotros podemos darnos cuenta que pues evidentemente no había artículos antes de 2019. En 2019 hay uno y en 2020 1227 y 2021 1341. Entonces tenemos 2316 resultados, ¿no? Y acá ahora PubMed arroja este recuadro que ustedes pueden ver aquí arriba que te permite hacer diferentes filtros de entrada, ¿no? Entonces nosotros podemos usar algo que se llama Clinical Queries para refinar su búsqueda. Ahorita vamos a regresar a este punto, ¿sale? Porque esto nos va a ayudar a reducir el universo de objetos que nosotros queremos identificar. Lo primero es, a partir de la pregunta clínicamente relevante, ¿cómo la podemos aterrizar? Entonces nuestra pregunta sería, en pacientes, aquí dice steroids, perdón, en pacientes con un cuadro leve de COVID-19, el uso de esteroides disminuye la necesidad de hospitalización. Esa sería nuestra pregunta. Tenemos nuestros pacientes, pacientes leves con COVID-19, tenemos nuestra intervención, que es usar o no esteroides, y tenemos nuestro desenlace, que es necesidad de hospitalización. Entonces, de ahí podemos sacar algunas preguntas. Entonces, por ejemplo, podemos poner steroids, ¿no? Y después, ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de los operadores booleanos para poder ver las combinaciones que podemos hacer. Entonces, ahorita solo vamos a utilizar uno que se llama AND, ¿sale? Entonces, steroids AND, y queremos hablar de COVID-19, pero en específico queremos hablar de COVID-19 leve. Entonces, vamos a ponerle AND mild COVID-19, ¿sale? Entonces, ya tenemos dos. Primero, tenemos a nuestra población, que de hecho vamos a poner primero, mild COVID-19 and steroids, que es nuestra intervención.
y después vamos a poner nuestro desenlace, que sería hospitalization, ¿sale? Entonces ahí lo que hicimos fue algo muy rudimentario, que fue sacar, grosso modo, las preguntas más o las palabras más generales de nuestra búsqueda y las tratamos de integrar con estos tres términos, mild COVID-19, steroids y hospitalización. Vamos a ver si reducimos estos 2.316. Entonces hago la búsqueda y vean, nada más haciendo estos pequeños detalles, ahora ya tenemos 125 resultados. Entonces acabamos de reducir de más de 2.300 a 125 simplemente haciendo una especificación mucho más clara de diferentes elementos. Agregar AND, que es un operador booleano, nos va a ayudar a que nosotros solo busquemos aquellos artículos que tengan esta intersección de palabras, ¿sale? Si nosotros lo hacemos, con esto ya vamos a tener mayor precisión y especificación. Entonces aquí ya podemos ver algunos. Ahora, hay diferentes formas en que nosotros podemos ver los resultados. La primera, aquí en Display Options, si nosotros le picamos, podemos ver, por ejemplo, los más recientes. Entonces ahí a lo mejor no nos salen los mejores. Mi recomendación es que ustedes se vayan a Best Match, porque Best Match te va a arrojar los artículos que más encajan con lo que ustedes acaban de poner aquí. Entonces vean que aquí me salen al principio algunos artículos que están ya más relacionados con la búsqueda que a lo mejor yo quería, ¿no? Vean, aquí sale el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, aquí sale COVID-19 en pacientes que tienen un trasplante de órgano sólido, y entonces ya nos podemos ir a algunos detalles más precisos. Entonces, reitero, se van aquí a donde dice Sorted By, en Display Options le ponen Best Match, ¿sale? Entonces, esta es una búsqueda que está un poquito más especificada, pero vamos a ver si existen filtros. Entonces, vean que aquí dice, aquí en la barra lateral hay diferentes filtros que ustedes pueden ver. Por ejemplo, podemos ver aquellos que solo tengan texto completo. Con COVID-19, a lo mejor este filtro no sirve mucho porque hubo una iniciativa de la OMS para que todos los artículos de COVID-19 fueran libres de acceso, ¿no? Entonces, a lo mejor este no nos podría servir. Vamos a intentarlo. Queremos que esté free full text. Y vean, de hecho, sí había algunos que no eran de libre acceso. Bajamos a 97 resultados. Después, a lo mejor solamente me interesan ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Vamos a ver de entrada si existe alguno. Y al poner el filtro de ensayos clínicos aleatorizados, ahora solo tenemos 3 resultados. Entonces, ahora nosotros ya podemos ver rápidamente diferentes filtros que nos van a ayudar a hacer la búsqueda más eficiente. Hay ensayos, pues bueno, podemos ver budesonida inhalada en el tratamiento de COVID-19 temprano, un ensayo de fase 2 y este fue publicado en Lancet Respiratory Medicine, ¿no? Entonces aquí nosotros ya podemos ver rápidamente un estudio que pudiera ser de relevancia si lo quisiéramos aplicar para un paciente o si quisiéramos ver qué se ha hecho en el campo, ¿no? Aquí vemos otro, no clinical benefit of high-dose corticosteroid administration in patients with COVID-19, a preliminary report of a randomized clinical trial, ¿no? ¿Qué tal si ahora digo, bueno, no solo quiero randomized clinical trial, sino que también quiero un metaanálisis? Y entonces se agrega un resultado. Efficacy and safety of steroid therapy in COVID-19, a rapid systematic review and meta-analysis, que bueno, es del Indian Journal of Pharmacology, ya después haremos cada uno el juicio de si es o no una buena búsqueda, pero aquí nos va diciendo cuáles filtros hemos aplicado. Queremos que sea libre acceso el texto, que sea metaanálisis y que además sea un ensayo clínico aleatorizado. Y vean que es importante siempre recordar qué filtros hemos puesto, porque si yo le quito free full text, en este caso no se agregó alguno, pero pudiera ser que en otros se agregara algún otro, ¿no? Entonces, ¿qué tal si en lugar de hospitalización yo hiciera mi pregunta clínicamente relevante a mortalidad? Entonces, en COVID-19 leve, el uso de esteroides disminuye o no el riesgo de mortalidad. Entonces lo cambio a mortality. Entonces ahora de 4 me bajó a 3 resultados. Me eliminó uno de los que tenía allá abajo, el de budesonida de Lancet Respiratory Medicine, y ya nada más me quedan exactamente 3. ¿Sale? Hay otros filtros, le voy a aplicar aquí a donde dice Additional Filters. Entonces aquí podemos ver todos los filtros que nosotros podemos obtener. Primero, existen filtros por tipo de artículo, donde nosotros podemos especificar cuál es el artículo que buscamos. Esto es muy útil si lo que buscamos es un tipo de artículo específico, por ejemplo, un ensayo clínico aleatorizado, o si queremos alguna fase específica, ¿no? Queremos buscar un ensayo fase 3, por ejemplo. Queremos buscar, ojalá que existiera ya en este momento, el ensayo fase 3 de la vacuna de CanSino para COVID-19, ¿no? Entonces podríamos ponerle COVID vaccine and CanSino and trial, por ejemplo, ¿no? Y entonces señalamos que queremos solo el clinical trial fase 3 para que no nos salga el fase 2 que se publicó, por ejemplo, ¿no?
Podemos poner especies, sobre todo de pronto las búsquedas pueden arrojar artículos de ciencia básica y a lo mejor a nosotros nos interesa solamente el resultado clínico, ¿no? Es importante que nosotros especifiquemos si nos interesa que salgan algunos estudios preclínicos o solamente aquellos en humanos. Los filtros de idioma pueden ser de mucha relevancia. Me ha pasado más de una vez que estamos haciendo una búsqueda de información y de repente nos sale que el único artículo que justo tiene las palabras que nosotros buscamos está en japonés, ¿no? Digo, podemos agarrar Google Translate y a lo mejor hacer una búsqueda que se aproxime a lo que queremos, pero si nosotros hacemos un filtro de entrada, pues eso ya nos ayuda a que solamente podamos tener lo que podemos leer, ¿no? Ahora que se está haciendo mucha investigación sobre dimorfismos sexuales, donde vemos diferencias biológicas en respuestas de tratamientos entre hombres y mujeres, en particular en COVID-19 han salido artículos muy interesantes sobre las diferencias intrínsecas de cómo se da la infección en hombres y en mujeres, pues a lo mejor este filtro también nos puede ser de utilidad, ¿no? Tenemos un filtro donde después podemos meternos algunas áreas específicas, por ejemplo, si queremos hacer una búsqueda en el área de SIDA o en el área de cáncer o en el área de medicina complementaria o de revisiones sistemáticas, también lo podemos hacer. Acá tenemos algunos journals. Recuerden que la biblioteca Medline solamente incluye artículos médicos, pero PubMed también tiene algunos otros motores que incluyen algunos journals de odontología y algunos journals de enfermería. Entonces, si nosotros solo queremos hacer la búsqueda en servidores de medicina, pues nos vamos a ir a Medline. La otra, a lo mejor nos interesan algunas preguntas específicas. Por ejemplo, el ejemplo que daba yo de las estatinas, ¿no? Vamos a hacer esa búsqueda y ahorita retomamos esta que hacía para que veamos el uso del filtro de edad. Entonces acá podemos poner nosotros older adults para hablar de adultos mayores and statins and cardiovascular risk, ¿no? Entonces podemos ver si existe algún estudio que vea precisamente esa pregunta. Y entonces aquí PubMed hizo dos cosas. Primero, me da 1723 resultados. Noten que se me olvidó quitar los filtros, entonces solo me está dando metaanálisis y ensayos clínicos aleatorizados. Si yo quitara estos filtros, que es por eso que siempre deben de revisar qué les dice ahí, tendría 7,453 resultados. Cuando pongo Randomized Clinical Trial, me quedan 1,541 resultados. Y aquí me salen algunos que pudieran ser relevantes, ¿no? Entonces, acá a lo mejor me interesa ahora sí hacer un filtro por la fecha de publicación. Quiero solo información de los últimos 5 años. Aplico ese filtro y ahora bajé a 388. Vean que aquí es lo mismo que si yo moviera esta barrita aquí, ¿no? Entonces, a lo mejor yo solo ahora quiero de los últimos 3 años. Tengo 252 artículos que pudieran ser de relevancia. Quiero que tenga el texto completo libre. 164 artículos. Quiero además, abro mis filtros, que solamente considere adultos mayores de 65 años de edad. Le doy show y lo pongo. Y ahora tengo 125 resultados. Si yo quisiera hacer una búsqueda, entonces ahora sería mucho más sencillo hacer esta búsqueda. Vamos a poner otros filtros. Vamos a poner que sea solamente resultados que estén en inglés y en español. Le pongo que me los muestre y quiero que solo estén en inglés y que solo estén en español. Y por suerte todos los que yo tenía, los 125, cumplen con estos criterios. Entonces ahora hacer una búsqueda de estos 125 puede ser de mucha utilidad. Y ahora, ¿qué puedo hacer yo? Agarro y vean esta flechita que está aquí, que es una flechita de descargar, que te descarga un CSV. Para esto déjenme compartir mi pantalla de forma completa. Le doy a abrir y lo que va a hacer es que me descargó un archivo que contiene solamente los artículos que yo he estado buscando, ¿no? Entonces aquí me dice cuál es el conteo de los artículos de acuerdo al año de cómo los estuve yo buscando, ¿sale? Entonces, esto te va a dar una idea. Después, si te vas hacia Save, lo que puedes hacer es exportar estos 125 artículos, ¿no? Digamos que lo que quiero hacer es una revisión sistemática. Entonces, acá yo puedo escoger que me lo mande en un formato summary, en un formato PubMed, en un formato de texto, en un formato PMID o CSV. Entonces, yo quiero que me lo dé en un formato, vamos a descargarlo ahorita como un formato CSV. Y le doy Create File. Y entonces te descarga aquí un archivo, ustedes lo pueden ver aquí en la barra inferior, que dice CSV Older Adult Set. Y cuando yo lo abro, ahorita lo abrí esto se vería mejor si lo abriera en Excel, pero bueno, ahorita lo abrí en Pages. Entonces ustedes pueden ver que se descarga el artículo, se descargan los autores, se descarga cómo sería la cita,
el primer autor, el journal, y entonces así ustedes pueden tener ya todos los artículos que ustedes buscaron, exportarlos y guardarlos. Las veces que si ustedes tienen una cuenta de PubMed, acá yo no tengo el login, pero si ustedes lo tuvieran, lo pueden guardar como una entrada en PubMed. Entonces ustedes pueden guardar esta búsqueda específica y guardarla o mandársela a su correo, ¿no? Y entonces aquí les dice cuál es la búsqueda que ustedes hicieron, con cuáles son los filtros que ustedes hicieron y les va a mandar todos los resultados. Esto es para que ustedes no pierdan la información que ustedes están teniendo y la puedan tener y que ésta sea reproducible, ¿sale? Entonces voy a regresar rápidamente a la diapositiva. Y entonces lo que vamos a ver, esto es justo lo que acabamos de discutir, son los operadores lógicos. ¿Para qué? Para refinar más nuestra búsqueda. Entonces, hay diferentes tipos de operadores lógicos que les van a ser a ustedes de utilidad. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, AND. AND lo que va a hacer es que tenemos una búsqueda A, que pudiera ser, por ejemplo, COVID-19 leve, y B, que pudiera ser esteroides. Entonces, existe todo un campo de esteroides, incluyendo aquellos términos que no entran en COVID-19. Y tenemos espectro de COVID-19 leve, incluyendo aquello que no habla de esteroides. Al poner AND, solamente vamos a encontrar aquellos artículos que contengan ambos términos, tanto COVID-19 como esteroides, o en este caso influenza y vacunación. Solamente vamos a tratar con esa intersección. Después está otro operador lógico booleano que es OR. El operador OR también nos va a lidiar con alguna otra información que va a contener todo lo que tenga que ver con COVID-19 y todo lo que tenga que ver con esteroides. Entonces aquí, si nosotros vemos cómo se ve nuestro operador, sería todo lo que tenga que ver con vacunas, por ejemplo, o todo lo que tenga que ver con vacunación. Y también existe otro que es NOT. NOT te va a excluir cierto término. Entonces, por ejemplo, quiero COVID-19, pero nada que hable de esteroides. Entonces, COVID-19, not steroids. ¿Sale? Y entonces aquí nosotros podemos además hacer uso de algún otro tipo de notación. Por ejemplo, podemos nosotros utilizar notaciones que tengan que ver con combinaciones de diferentes términos. Déjenme regresar rápidamente un elemento. Y vamos a ponerlo en práctica en PubMed, viendo algunos otros elementos que además nos van a ayudar a hacer búsquedas más eficientes. Entonces abro de nuevo mi Google Chrome y vamos a regresar al ejemplo de mild COVID-19 and, y entonces voy a abrir aquí paréntesis y le voy a poner ahora, con los paréntesis, esto me va a aislar la búsqueda. Entonces voy a poner corticosteroids or steroids. Entonces, esta búsqueda me va a ayudar a no solo incluir mild COVID-19 y no solamente incluir aquellos que digan steroids, sino que qué tal que algunos dicen corticosteroids y se están perdiendo en mi algoritmo. Al poner este término así entre paréntesis, estoy aislando esta búsqueda. Entonces, si ustedes recuerdan de sus clases de álgebra, vamos siempre de adentro de los paréntesis hacia afuera. Entonces, aquí estamos considerando corticosteroids o steroids y esa búsqueda la va a hacer primero. Y toda esta búsqueda la va a concatenar con mild COVID-19. Y entonces a lo mejor ahora yo puedo poner and, y ahora quiero que sea enfermedad grave, la cual voy a poner como un constructo de hospitalization or mortality, ¿sale? Y entonces con esto ya estoy haciendo un término un poquito más complejo. Estoy haciendo que me busque mild COVID-19 and corticosteroids or steroids and hospitalization or mortality. Voy a quitarle todos los filtros para que no se metan con nuestra búsqueda y le voy a dar search. Y entonces ahora, sin que yo pusiera, bueno, sí tiene un filtro, déjenme los quito, disculpen, voy a quitar absolutamente todos para que no haya ningún problema. Reset all filters fue lo que debí de haber hecho. Tengo 246 artículos, entonces de entrada, esto fue una búsqueda muy eficiente. ¿Por qué? Porque tomé en consideración que, por ejemplo, esteroides pudiera ser no la más precisa. Hospitalizaciones pudiera ser tampoco la más precisa. Entonces existe otra forma de hacer esto de manera eficiente. Entonces yo puedo poner mesh. Y entonces los mesh son términos de PubMed que me van a ayudar a hacer búsquedas más precisas. Entonces, si yo no tengo claro, por ejemplo, aquí a mí ya se me había ocurrido poner corticosteroids o steroids, pero ¿qué tal si no tengo claridad de eso? Me meto acá y puedo poner steroids dentro de mesh. Mesh es de medical subheadings. Lo que me va a ayudar es hacer una búsqueda de palabras similares o de cuál sería la mejor forma de buscarlo dentro de mi motor de búsqueda que es PubMed. Entonces, abro corticosteroids y acá lo que me va a decir son diferentes formas de buscarlo, ¿no? La otra es que pusiera directamente steroids.
Y entonces me dice, ve, aquí encuentro que steroids es un término mesh. Entonces voy a buscar un grupo de compuestos policíclicos que y entonces te da cierta especificación, pero te va a buscar todo esto. Cuando tú buscas steroids, va a buscar esteroides estrogénicos, esteroides heterocíclicos, fluorinados, clorinados, brominados, neuroesteroides, receptores, filosteroles, glicósidos cardíacos. Todo esto lo va a buscar porque es lo que entiende cuando tú pones un término mesh. Entonces, por ejemplo, tú puedes tomar steroids, le das clic, y después acá existe una plataforma que dice PubMed Search Builder. Entonces tú puedes tomar steroids y lo que quieres es hablar de cierta característica, que esto se llaman subheadings. Entonces sí quiero hablar de esteroides, pero a lo mejor de su uso terapéutico. Quiero hablar también de algunas estadísticas que yo pudiera encontrar, su farmacocinética y a lo mejor su relación con efectos farmacológicos. Y entonces todo esto en Mesh yo lo puedo agregar al buscador de PubMed. Le doy Add to Search Builder. Y vean la complejidad de lo que se acaba de armar aquí. Aquí dice steroids y dice específico drug effect de Mesh, or steroids pharmacokinetics de Mesh, or steroid statistics and numerical data de Mesh, or steroids therapeutic use. Entonces vean, yo puedo agarrar, tomo todo esto, me voy a regresar a mi otra pestaña donde estaba haciendo una búsqueda de PubMed, y en teoría, como ahora yo ya especifiqué qué quiero buscar de esteroides, lo puedo aquí cambiar. Y entonces ahora tengo una búsqueda un poquito más complicada. COVID-19, todo esto que yo busqué de esteroides, para lo cual me ayudé de Mesh, de los términos o los subheadings médicos, para tratar de especificar además en qué rubros de esa palabra específica yo quiero buscar. And hospitalization or mortality. Le doy search y vean que solamente agregar esto me bajó a 46 resultados sin aplicar ningún filtro. Ahora además podré aplicar un filtro de free full text. Bajé a 37 resultados. Ahora puedo aplicar un filtro de randomized clinical trial. Y ahora solo tengo 3 resultados. ¿Había yo llegado a estos 3 resultados antes? Sí. Simplemente ahora lo que estoy teniendo es una búsqueda más precisa, sin filtros, ¿no? Porque qué tal si digo, bueno, pero quiero ver también si hay observacionales que me ayuden. Le quito el filtro y ya tengo 37 resultados bastante bien aclarados, ¿no? Y entonces a lo mejor yo digo, sí, pero me están saliendo reviews por ahí y yo no quiero reviews. Ah, entonces le puedo poner not review. Y entonces me excluye los reviews y ahora solo tengo 27 resultados. 27 artículos que idealmente son artículos originales donde pudieran caer en diferentes áreas, pero todos caen exactamente en lo que a mí me quisiera o lo que yo quisiera ver. ¿Sale? Entonces esta búsqueda de PubMed empieza a ser más eficiente y más efectiva. Vamos a regresar a Mesh para ver algunas otras cosas. Por ejemplo, aquí yo ya hice una primera búsqueda y después puedo buscar como término Mesh COVID-19. Y ahora ya está aquí COVID-19, ¿no? Entonces le pico aquí, porque aquí habla de testing, de vaccine, serological testing, nucleic acid testing, y acá le pico COVID-19. Entonces este es mi término mesh de COVID-19, pero a lo mejor solo me interesan ciertas cosas, solo me interesa terapia, solo me interesa, vamos a buscar alguna otra que sea interesante, drug therapy y complications, hablando de mortalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces yo agrego esto a mi search builder y ahora tengo una búsqueda que me armó PubMed, que considera todo lo de los esteroides y todo lo de COVID-19. Y yo le puedo poner aquí directo search PubMed. Y me lo va a buscar como yo lo armé. Vean que aquí me incluyó todos los términos de drug therapy y yo le puedo agregar después and, abro paréntesis, hospitalization or mortality, ¿no? Para hablar de los desenlaces en términos de mi pregunta pico. Le doy buscar y ahora tengo 287 resultados, en teoría ya un poquito más refinados. Y después puedo yo poner un filtro, que solo quiero aquellos de texto completo, 243, y un filtro de ensayos clínicos aleatorizados. Entonces solo tengo 14. Acá yo ya no puse mild COVID-19. Entonces, por ejemplo, me sale acá el estudio recovery, ¿no? Que es de dexametasona en pacientes hospitalizados. Pero bueno, acá ya después yo nada más podría agregar mild COVID-19 y entonces debería de tener algo todavía más específico, ¿no? Entonces ahora sí tengo mis 3 resultados, porque ya especifiqué mild, ¿no? Sin embargo, vean que hacer búsquedas no debe de ser tan complicado, pero sí debemos de tener cierta idea de qué queremos buscar. Entonces, el uso de los términos mesh nos puede ser de mucha utilidad. Ahora, había ignorado este cuadrito, pero vamos a ver qué pasa. Si yo le pongo aquí, hay algo que se llama clinical queries, que
¿qué pasa? Si yo pongo clinical queries, me van a salir en específico los dominios que me pudieran ser de interés. Voy a quitar todos los filtros, voy a irme a reset filters y me voy a quedar con los 25 resultados que me dan como producto de esta búsqueda. Y después voy a hacerle caso a este cuadrito y me voy a treatment. Entonces acá sale en clinical queries, me va a copiar toda mi búsqueda, pero ahora solo me lo va a hacer con el filtro de terapia. Le doy search y me salen 5 resultados de 25 de acuerdo a lo que considera PubMed que es preciso. Vamos a quitarle todas estas búsquedas que hice de Mesh porque Mesh eso me está ahorrando un poco de esos problemas. Entonces lo que quiero es que vean la utilidad de los PubMed Clinical Queries. Entonces voy a ponerle paréntesis corticosteroids. Quito mis mayúsculas. Or steroids and mild COVID-19 and abro hospitalization or mortality, ¿no? Y entonces acá yo puedo poner filtros y voy a poner, por ejemplo, que solo me dé estudios de terapia. Le doy search. Entonces me salen 136 artículos, pero solo me va a hablar de terapia. ¿Qué pasa si después quiero algo de pronóstico, ¿no? Le doy search. Y ahora me salen 93 artículos. Entonces, acá yo me puedo ir en específico con lo que yo quiera. O, por ejemplo, hay un filtro que pusieron ahorita para los buscadores que es de COVID-19, ¿no? Entonces, yo sé que esto es de COVID-19, pero vean la diferencia de los artículos. Si le pongo solo Clinical Studies, que incluyen los ensayos clínicos aleatorizados y en pacientes, me salen 93. Si lo quiero ampliar a todo lo que tiene que ver con COVID-19, me lo sube a 228. Entonces, esta puede ser una búsqueda rápida en caso de que ustedes no quieran hacer la complejidad que hicimos con Mesh, que fue decir, ok, de mi término esteroides, solo dame los resultados que tengan que ver con terapia, con farmacocinética, con tal cosa. Me puedo ir a los PubMed Clinical Queries y esto me puede ayudar a hacer búsquedas más eficientes y un poco más efectivas. Además, puedo especificar si quiero que sea de amplio o de bajo espectro. Entonces, digamos que yo tomo esto, le pongo therapy y me da 136 resultados y digo, eso es mucho. Voy a poner narrow the scope y entonces me lo bajó a 9 resultados, ¿no? Lo que está haciendo esto es que está haciéndome la tarea fácil de todo lo que yo estaba haciendo de manera artesanal hace un momento, ¿sale? Porque entonces ya nada más se queda con ciertos filtros que entran dentro de terapia y dentro del scope de Narrow para hacer una búsqueda rápida. Entonces, si ustedes no quieren ir con toda la tarea de usar los filtros, de usar los términos mesh, de combinar los operadores booleanos, vean incluso lo que pasa si pongo corticosteroids in mild COVID-19. O sea, una búsqueda de lo más, no hice nada, solo puse eso directo. Y le pongo con Clinical Studies Therapy con un narrow scope. Solo me arrojó 7 artículos. Esta es uno de los ejemplos de cómo PubMed Clinical Queries te puede ayudar a hacer una búsqueda. Pues a lo mejor tú no quieres hacer algo reproducible. ¿Cuál es el principal problema de PubMed Clinical Queries? Que no necesariamente es reproducible porque tú no contaste con los filtros que quieres usar. Esta herramienta usa filtros predefinidos para hacer búsquedas en PubMed en términos específicos y de forma rápida, ¿sale? Entonces, si ustedes quieren hacer una búsqueda libre y no quieren ir por toda la tarea de que esta sea reproducible, simplemente buscar un artículo que sea de relevancia, PubMed Clinical Query les puede ayudar a hacer alguna precisión muchísimo más amplia, ¿sale? Entonces, cuando ustedes consideren PubMed Clinical Queries, la verdad es que es una herramienta bastante útil. Yo considero que sí lo deben de usar. Y ya que ustedes lo tomen en cuenta, pues pueden ustedes empezar a llevarlo hacia otros rubros, ¿sale? Antes de, con los últimos minutos que quedan, me gustaría hablar de otras fuentes de información que también pueden ser de mucha relevancia al momento de hacer una búsqueda. Ahorita acabamos de ver lo que hace PubMed, ¿no? Y vemos que PubMed es de bastante utilidad. Antes, perdón, voy a regresar rápidamente. Les quiero enseñar lo que les había comentado de lo que está haciendo como piloto de medRxiv. Y entonces podemos buscar, por ejemplo, yo pongo medRxiv, hay varios preprints que están saliendo directamente desde medRxiv, ¿no? Y entonces déjenme quitar todos los filtros. Y por ejemplo, ahorita de medRxiv tiene 1731 preprints. La mayoría son del NIH o artículos que se han publicado en revistas que depositan del NIH, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver diferentes preprints que se han publicado en diferentes puntos de la pandemia. En particular dentro de medRxiv, ¿no? Entonces, algunos de estos ya están incluidos e incluso te dice si este preprint ha sido o no actualizado.
Esto es muy probable que a finales del próximo año, yo soy un asociado de medRxiv, entonces yo trabajo haciendo screenings de los preprints, y una de las cosas que estamos tratando de impulsar es que precisamente los preprints sean incluidos en la mayoría de los motores de búsqueda. Entonces, no solo en PubMed, sino también en Embase, que es otra de las herramientas que se pueden utilizar, también en Ovid, también en ScienceDirect. Y bueno, ha habido mucha resistencia de las editoriales, pero conforme hay más aceptación de lo que son los preprints y lo que representan para la literatura médica y para el avance de la investigación científica, pues esto cada vez está siendo más eficiente, ¿no? Entonces, ahora para hablar de otras fuentes de información, yo sé que PubMed puede ser más que suficiente. La verdad es que la biblioteca ha crecido muchísimo en los últimos años. El hecho de que estén flexibilizándose para integrar plataformas de preprints es otra cosa que puede ser de gran utilidad. Sin embargo, siempre hay que considerar de dónde pueden salir las cosas. Muchos de los artículos más importantes que se han discutido durante la pandemia han iniciado como preprints en medRxiv o en bioRxiv. Estas ya son herramientas que ustedes deben de conocer. Entonces vamos a saltar rápidamente a Google Chrome. Si ustedes nunca han entrado a medRxiv, aquí se los presento. Este es medRxiv. Esta es una colaboración entre los laboratorios de Cold Spring Harbor, el British Medical Journal y la Universidad de Yale. Y la verdad es que estas es una herramienta que es de mucha utilidad para buscar preprints de forma rápida, ¿no? Ahorita uno de la mayor parte de los temas que abarca tienen que ver con COVID-19. Sin embargo, yo he subido preprints. De hecho, me parece una buena práctica para cualquier científico considerar subir sus artículos como preprint previos a mandarlos. Entonces, por ejemplo, les voy a enseñar, aquí tengo varios preprints que yo he mandado. Estos son mis apellidos. Y acá tengo varios estudios que yo he subido directamente a medRxiv, que afortunadamente todos salvo un par ya están publicados, los otros están ahí entrando. Y entonces esta ventaja que te da es que además tienes áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he publicado algunas cosas en Geriatric Medicine, y entonces si le ponen la búsqueda y después le agregan acá mi apellido, por ejemplo, van a encontrar artículos directamente de Geriatric Medicine o de Cardiovascular Medicine, ¿no? Y entonces acá ya pueden ustedes entrar y ver algunos artículos que pues no se han publicado, pero que ya se considera la versión final del autor. Desde luego considerarlo con todas las limitaciones que tiene un preprint, que no está revisado por pares, que todavía pudiera cambiar significativamente, pero los artículos se van actualizando. Entonces esa es una gran ventaja que dan los preprints. Yo he subido la versión original de mi artículo, el artículo que después revisan, que ya trae los comentarios de los autores incorporados, y a veces, por ejemplo, lo que he hecho es que copio la respuesta del peer review para que aquellos autores que lo vean, pues vean cómo cambió el paper, cuáles fueron los comentarios que me dieron, y la verdad es que esta es una alternativa muy eficiente para hacer la búsqueda. Entonces, si aquí después yo agrego COVID-19 and steroids, and, de hecho voy a poner mild COVID-19, and steroids and hospitalization, ¿no? Que era la búsqueda que nosotros estamos haciendo. Me arroja 805 resultados. Después yo puedo hacer un advanced search y poner lo mismo, COVID-19, bueno, mild COVID-19, and steroids, and hospitalization. Y yo puedo poner las fechas en las que yo quiero. Por ejemplo, además aquí puedo agregar bioRxiv. Para quien no conozca bioRxiv, bioRxiv es el primo de medRxiv, donde se incluyen estudios de ciencia básica. Acá no entra el British Medical Journal ni la Universidad de Yale, solo es Cold Spring Harbor Laboratory, y la verdad es que ha sido un preprint server para biología que se ha usado en mucho tiempo, ¿no? Entonces acá voy a incluir medRxiv y bioRxiv, y puedo incluir diferentes herramientas que me ayuden a hacer una búsqueda más precisa, ¿no? La verdad es que hoy en día, si ustedes no buscan en una plataforma de preprints, están perdiendo muchísima información que pudiera ser de mucha relevancia, ¿sale? La otra es considerar Google Scholar. Google Scholar ahorita también está teniendo muchas opciones para búsqueda abierta de información. También tenemos Magic, GreatNet, y desde luego considerar los repositorios institucionales. Si ustedes conocen uno de los grandes problemas que se está tratando de resolver también con los preprints es el acceso abierto, porque los preprints tendrían la versión más reciente del paper, la que se sube y la que se acepta. Entonces, como esa la subieron los autores, a lo mejor no tiene el formato bonito de la revista, pero tiene todo el artículo. Pero a veces nosotros queremos accesar a un artículo que no es de COVID, por ejemplo, y está detrás de un paywall. O sea, no podemos accesar a menos que paguemos a él.
Yo les recomiendo que ustedes se familiaricen con una herramienta que se llama ResearchGate. ResearchGate es una red social para investigadores, y en ResearchGate les voy a enseñar rápidamente. Déjenme comparto de nuevo en Google Chrome. Y entonces acá tenemos ResearchGate. Bueno, ahorita va a estar abierto mi perfil, pero esta es una red social que lo que va a permitir, además de que si ustedes están en búsqueda de algún trabajo académico, aquí lo pueden ver. Ustedes pueden, por ejemplo, voy a entrar a este artículo, ven un artículo que dice DNA Methylation Microarrays, y la pregunta es si está de libre acceso acá. Acá te dice que está el full text available, generalmente lo subimos los autores, y ustedes lo pueden descargar, ¿no? Pero si en caso de que existiera algún artículo que ustedes no pueden accesar por alguna razón, ustedes pueden ver los artículos y acá viene una opción que dice Request Full Text. Y cuando ustedes le pican, ustedes le están pidiendo a los autores que les envíen el artículo que ustedes necesitan. Y bueno, al menos yo siempre respondo cuando me piden los artículos. La mayor parte de las veces que he pedido un artículo también me lo han enviado. Entonces, a veces si no tienen libre acceso o encuentran algo en PubMed con su búsqueda que pueda ser de mucha utilidad, buscarlo con ResearchGate puede ser una forma para que no se queden sin su artículo, ¿sale? Y pues bueno, ya nada más para terminar, recordar que se está promoviendo mucho el Open Access. Busquen algunas herramientas que tengan que ver con Open Access. Está el Public Library of Sciences, que incluye todos los de la familia PLOS, Biomed Central, British Medical Journal, los Oxford Journals, y algunas herramientas como Hinari y Doage, que desafortunadamente no tenemos acceso nosotros en México porque son para países en vías de desarrollo, y México por varias razones ya no entra en esta definición. Pero siempre consideren la calidad de la evidencia que ustedes están buscando. Esto es algo que es difícil. Por ejemplo, ahorita encontramos una revisión sistemática que en teoría es el tope de la pirámide, ¿no? Pero a lo mejor no estaba en un journal que nos diera entera confianza y tendríamos que hacer una evaluación más precisa. Entonces nos iríamos después a buscar un ensayo clínico aleatorizado. Si no lo hay, nos iríamos a buscar un estudio de cohorte, y si no lo hay, nos iríamos con estudios de casos y controles o series de casos. Muy importante en una era como la de COVID-19 considerar esta jerarquía de la evidencia. No para todo va a haber la evidencia que necesitamos, ni para todo va a haber la evidencia como la necesitamos. Entonces tenemos que tener en cuenta que si bien estos no son las herramientas que nosotros necesariamente podamos tener, son herramientas que nos pueden servir en diferentes contextos, ¿sale? Y no porque algo no esté al tope de la pirámide de la evidencia quiere decir que no es evidencia. Simplemente se debe de matizar que pues aunque la evidencia existe, se requiere evidencia de mejor calidad para confirmar siempre su precisión. Y entonces aquí es otra de las pirámides que deben de considerar de acuerdo a la evidencia. Una es, y esto va muy en tono con lo que platicábamos al principio de cómo está el estado del arte. Idealmente, si ustedes ya tienen una pregunta que tiene una respuesta clara, pues ya no se tienen que ir a hacer toda esta búsqueda que hicimos en PubMed, porque ya existen o sistemas de decisión computarizadas o guías de práctica clínica, que son las que vemos acá arriba en sistemas, o ya existen sinopsis que están basadas en guías que están estructuradas de tal forma que hicieron este filtro de información para todos ustedes. En caso de que esto no funcione, yo siempre les recomiendo buscar en Cochrane. Seguramente alguien ya hizo una revisión sistemática de lo que ustedes quieren buscar. Les puede ahorrar muchísimo tiempo y a lo mejor ya solo la actualizan. Dicen, híjole, es que esta solo abarcó hasta finales de 2019. Pues bueno, hacen su búsqueda ahora sí de los estudios originales, pero solo en 2020. Entonces eso les ahorra muchísimo trabajo y les permite hacer una búsqueda un poquito a lo mejor más laxa, más flexible y más adaptada a algo que ustedes genuinamente vayan a poder utilizar. Entonces, hasta aquí queda la plática del día de hoy. Voy a dejar unos minutos en caso de que haya algunas preguntas y con mucho gusto vamos a proceder a responderlas. Muchas gracias, Omar. Como siempre, haces las cosas que parezcan súper sencillas y a la hora que uno se pone no le sale tan bien, pero creo que podemos aprovechar full esta charla. Y no sé si alguien tiene preguntas o comentarios para Omar. Yo quisiera darle las gracias. Omar estuvo increíble. Yo sé que va a ser de gran utilidad. Son cosas que tenemos que aplicar. Bueno, todos tenemos que aplicar. Realmente te agradezco tu tiempo y tu contribución para que los residentes tengan esta herramienta de búsqueda que me pareció realmente formidable. Muchas gracias nuevamente. Con todo gusto.
Diana, muchas gracias por invitar al maestro. Me encantó igual. Muchas gracias. Yo solo quisiera preguntar, en la penúltima diapositiva donde puso como a los metaanálisis hasta arriba, ¿Sí? ¿qué opinas, por ejemplo, ahora del metaanálisis de la ivermectina y después que se retractó, pero es como que lo tenemos hasta arriba, ¿no? Entonces, no necesitas comentar para los residentes en cuanto a qué tips o qué trucos nos puedes dar tú, que aunque esa evidencia esté hasta arriba, cómo la puedan ellos como diseccionar, ¿sabes? Claro. Miren, voy a compartir de nuevo pantalla y voy a poner, vamos a ver si me sale rápidamente poniendo ivermectin metaanálisis, a ver si no me sale la página esta falsita que de hecho, no sé si Patti habla del metaanálisis que recién publicaron ahora, Sí, que yo ayer le estaba echando un ojito y pues me parece que hay mucha heterogeneidad. Entonces, pues es el tema de, pues si tú alimentas un metaanálisis con basura, pues te va a salir basura. Claro. Precisamente es el de Clinical Infectious Diseases, que es del doctor Román. Aquí lo que les voy a recomendar, hay una, no sé si todos usen, les iba a hablar de las citas y se me pasó por el tiempo, pero bueno, hay una herramienta que se llama Zotero, no sé si todos la conozcan. Zotero es una herramienta que lo que hace es que te permite hacer citas, pero también tiene un partnership con una página que se llama Retraction Watch. Entonces, algo que yo les recomiendo es, si van a considerar un artículo, acá ustedes ven que aquí está mi barra de direcciones, tengo algunas extensiones, entre ellas está esta que es la de Zotero, y entonces Zotero tiene una propiedad que es que si yo guardo este artículo en mi biblioteca, después les voy a compartir mi página de Zotero, este es Zotero, y entonces aquí tengo varios artículos que son los que yo he leído o por alguna otra razón he trabajado. Y lo que hace Zotero es que con este partnership con Retraction Watch, déjenme buscar el artículo a ver si puedo identificar el que retractaron, generalmente te pone una banderita donde te indica que hubo una retracción. Es este artículo de NIAE, déjenme buscarlo, NIAE, control F. Este artículo, déjenme les comparto la pantalla para que lo vean. Acá estoy. Este es el artículo de NIAE que fue el que se retractó. Y entonces, generalmente aquí te dice que este es un artículo que fue retractado. A veces no lo dice directamente el preprint, a veces sí. Pero, por ejemplo, si yo le pico acá, me lo agrega Zotero y Zotero a veces me dice, híjole, este artículo ya fue retractado, ¿estás seguro que lo quieres utilizar? ¿No? Entonces, una herramienta que ustedes pueden usar es esta de Zotero. Vean acá, te lo pone hasta diferente, que es este de ivermectin, y te señala que puede estar, o hay alguna banderita que dice que puede estar retractado, ¿no? Entonces, Zotero es una herramienta que te puede servir para eso. Voy a retomar lo que comenta la doctora Diana, en particular sobre que los metaanálisis, si bien son el pináculo de la evidencia, siempre se deben de considerar como garbage in, garbage out, ¿no? Entonces, sobre todo con ivermectina, la mayor parte de los artículos han tenido muchos problemas metodológicos y ha habido muchos bemoles. Sin embargo, hacer uso de estas herramientas como Zotero y como Retraction Watch te ayudan mucho a darte cuenta cuando un artículo ha sido retractado. Sobre la calidad, desafortunadamente, pues uno tendría que meterse a veces. Por ejemplo, aquí hay otros artículos que yo personalmente he leído que pues no están nada buenos y que pues se pudieran considerar dentro del contexto de que son pues mala ciencia, ¿no? Entonces un metaanálisis solo va a ser tan bueno como los artículos que lo contengan. Entonces, generalmente un buen metaanálisis desde el principio te va a decir, esta fue la calidad de los estudios, o la calidad de los estudios no fue muy buena, o no ha sido buena. Y ya con eso tú ya saltas y dices, bueno, eso es un metaanálisis, esta es la conclusión que me da, pero la calidad de los estudios no es buena. Por ende, pues no necesariamente va a ser algo que me sirva. ¿Sale? Entonces, ahí la recomendación, Zotero y Retraction Watch. No les enseñé Retraction Watch, déjenme la pongo rápidamente. Pero,
Oye, ¿será que o sea, ya no nos va a dar tiempo, ¿verdad? De pasar a imprimir nuestros currículums y la propuesta o se las pasamos vía electrónica? La otra es llevarnos tu tablet. David, se está oyendo tu micrófono. Gracias, perdón. No se preocupen. La otra es mostrarles Retraction Watch, que esta es una página que te ayuda a identificar rápidamente, por ejemplo, Retracted Coronavirus Papers, está acá. Y con Retraction Watch rápidamente puedes identificar algunos artículos que han sido retractados dentro de las diferentes áreas. Y entonces puedes buscar en esta base de datos algunos artículos que se hayan retractado directamente o que ya no se hayan considerado. Y te dicen los que fueron retractados por algún error o los que han sido retractados porque de repente dice retractado, pero es porque el autor se equivocó, ¿no? Entonces dicen, híjole, cometimos un error, pero ya lo corregimos, ¿no? Y acá te dice retracted due to journal error o due to author error o que tiene expressions of concern, por ejemplo, ¿no? Y acá puede uno encontrar pues todos estos artículos que pueden a veces no ser los mejores. De hecho, aquí está este artículo, Meta-analysis of randomized trials of ivermectin to treat SARS-CoV-2 infection, ¿no? Que este tiene acá precisamente los artículos que han sido identificados con problemas y que pueden servir para verlos rápidamente. Entonces, yo sugiero, sobre todo ahorita que estamos buscando cosas de COVID que se retracta en tiempo real, Retraction Watch es una buena herramienta. Yo la sigo en Twitter, también la sigo en Facebook, y ahí te dice rápidamente, ¿sabes qué? Retractaron este artículo. Si la usas con Zotero, ahí te dice, ¿sabes qué? Esta la retractó tal persona o está eliminado por tal razón, y te puede ayudar a tener esta búsqueda. Hay algunas otras herramientas, por ejemplo, para buscar autentificación. También Retraction Watch tiene una extensión de Chrome que ustedes pueden usar y también puede ayudar a identificar rápidamente este tipo de herramientas. Entonces, sobre todo con cambios ahorita como está ocurriendo con COVID-19, sugiero que sí usen estas herramientas, Retraction Watch y Zotero, para poder tener algunas de esas conclusiones de manera rápida. No se oye, Pati. Muchas gracias por tu tiempo y por tu excelente presentación. Gracias. Gracias, Diana. Muchas gracias. No, al revés. Yo agradezco a Omar y ¿cómo se llama? Ojalá ahí pudiéramos revisar a lo mejor alguno de los metaanálisis de ivermectina en la sesión bibliográfica, y si nos acompaña 5 o 10 minutos, me parece que sería muy útil para todos. Sí, Claro. que sería un placer. Sí, hay que organizarlo. Muchas gracias, extraordinario. Gracias, Omar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta ya para poder cerrar. De los residentes. Yo, Omar, de nuevo, gracias. Con todo gusto. Vale. Muchas gracias y buen día a todos. Buen día. Hasta luego. Chao. Adiós.